Fiebre, infección en la garganta, cuándo ir a emergencias y cuándo esperar. En este episodio vamos a conversar con una invitada muy especial, una infectóloga pediatra, sobre temas que nos preocupan a las madres. Así que bienvenida a la ciencia de ser madre. Hola, bienvenidas una vez más a la Ciencia de Ser Madre. Mi nombre es Maite Castañeda y junto con Katy Cabello vamos a desglosar todo este mundo que es la maternidad, la crianza y todo lo concerniente a nuestros hijos y nuestra salud mental también como madres. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Pero antes de eso, ya se me estaba olvidando, Katy. Vamos a dar nuestro cheers. Vamos a dar nuestros cheers por nuestra invitadaza porque traemos un tema increíble. Así que cheers a todos ustedes. Ahora cambiamos. Ya sabemos, ya nos dijiste que eres la señora de los termos, entonces, pues ya está aquí. Pero bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Mariana Gil Veloz, se los voy a decir así tal cual. Ella es pediatra infectóloga, maestra en investigación clínica, es instructora de yoga, es practicante de atención plena y la ciencia del bienestar. Todo eso es nuestra querida invitada del día de hoy. Y para eso tenemos este episodio tan especial en donde todas esas dudas que nos que podemos tener respecto a que si la fiebre, que si qué pasa, que si cualquier cosa, ahorita mismo nos va a responder cada una de las preguntas que tengamos. Así que, sin más, por el momento, Vamos allá. presentamos. Bueno, y lo prometido es deuda. Ya tenemos con nosotros a nuestra invitada especial, Mariana. ¿Cómo estás? Hola Maite, gusto en saludarte. Muy bien, gracias. Qué alegría. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir contigo un momento en este episodio y que las personas que están viéndonos hoy tengan todo ese conocimiento que vienes a transmitirnos. Estamos muy felices que nos hayas hecho un espacio en tu agenda. Sabemos que eres una mujer muy ocupada, y pues que estés aquí con nosotras. Así que muchísimas gracias de antemano. Y ahora sí, a lo que vamos. Muy bien, Katia. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de compartir un ratito aquí. Ay, gracias. Qué bueno, qué linda. Oye, vamos a iniciar porque ahora sí que pues tenemos muchas dudas, porque yo creo que toda la cuestión del tema de salud para nuestros hijos siempre es como el coco de todas mamás, ¿no? O sea, que no se nos enferme y ahí andamos rezándole a todas las divinidades de que por favor, que todo esté bien y que todo. Entonces, pues bueno, creo que va a ser un programa donde vamos a nutrir mucho con tus conocimientos todas estas dudas que pueden surgir respecto a las infecciones, a las enfermedades, a todo esto. Pero antes que nada queríamos conocer un poquito de ti, Mariana. Y pues la primera pregunta que quisiéramos conocer es, ¿por qué esta especialidad? ¿Qué te motivó a estudiar más allá esta parte de ser pediatra infectóloga? Sí, gracias. Pues mira, se me hizo una especialidad súper bonita, la de la pediatría primero, que fue lo primero que estudié. Los niños me encantan, ¿no? Siento que tienen magia, que la verdad es que los niños iluminan los lugares, ¿no? Entonces yo soy súper feliz de trabajar con ellos y por eso escogí pediatría. Pero ya dentro de la pediatría, pues me di cuenta que se puede hacer mucho conociendo a profundidad las infecciones, ¿no? Porque ustedes como mamás saben que los primeros años de la vida los niños se enferman de infecciones a cada rato. Y esas son las cosas como del día a día, ¿no? Pero también hay infecciones graves y lo que más me gustó de esta especialidad es que casi todo lo que yo veo se puede curar o se puede controlar, ¿no? A diferencia de algunas otras. Entonces eso fue lo que me atrajo a mí para estudiar la infectología, ¿no? Que hay opciones, se puede educar, hay forma de prevenir, ¿no? O sea, hay mucho que hacer.
Qué padrísimo. Y cuéntanos un poquito, o brevemente, o como extendidamente, ¿qué hace un infectólogo infantil? ¿Cuál es el papel que juega? Porque pues obviamente es una especialidad, se escucha, la verdad se escucha bastante que tiene mucho peso y como dijo Maite, nosotras como madres, de verdad que a veces no sabemos cómo reaccionar ante ciertas cosas, cuando sí, cuando no. Pero bueno, para empezar, ¿qué hace un infectólogo? Cuéntanos brevemente sobre ello. Sí, pues lo que en nuestra formación dura 2 años, ¿no? O sea, yo hice pediatría 4 años y luego 2 de infectología, y en esta parte de la infectología se trata como de profundizar en todo lo que causa infección, ¿no? Ok. Virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, conocemos a profundidad los agentes que causan la infección y también conocemos a profundidad lo que sucede en el cuerpo cuando ellos nos infectan, ¿no? Entonces, estas son las manifestaciones que ya ustedes como mamás ven, ¿no? Que si le da fiebre, que si le salieron ronchas, que si tiene diarrea, ¿no? Eso es lo que causa el agente. Y después también sabemos perfectamente cómo tratar, ¿no? O sea, qué dar, qué no dar, para que las cosas se resuelvan. Y la última cosa que yo creo que es la más importante también, o sea, somos expertos en cómo prevenir, ¿no? Que todo eso suceda. Entonces, más o menos de eso se trata la especialidad de infectología pediátrica. Oye, me encantó Oye, eso. y eso está genial, perdóname, Katy. Oye, A eso ver, está dime, genial dime. porque justamente quería abordar esa parte, o sea, de la medicina Sí. preventiva, porque creo que, sobre todo acá en México, como que no estamos tan acostumbrados a la cuestión preventiva, o sea, más bien uno va al doctor cuando ya se siente mal, cuando Así es. ya la infección ya está, cuando ya el virus ya entró, cuando ya están los síntomas. Pero entonces, esta parte de la prevención, ¿de qué manera podemos tener prevenir en nuestros hijos como esta parte, ¿no? Sí, pues hay como pues muchos niveles de prevención, ¿no? Uno que es súper importante y a veces no lo vemos, pues es la alimentación, ¿no? O sea, es lo que le damos de comer a nuestros hijos. Y hay alimentos en sí que tienen altas concentraciones de algunas cosas que nos ayudan a tener un sistema más fuerte. ¿Como qué? Como el zinc, por ejemplo, ¿no? No Ok. es muy famoso. Yo siempre escucho a las mamás que me dicen, no, que la vitamina C, que para las infecciones respiratorias, que si previene, no, eso es como lo que todo el mundo sabe. Pero lo que nadie sabe o muy pocos saben es que no hay tanta evidencia de que la vitamina C funcione, pero el zinc sí, o sea, el zinc previene infecciones Wow. respiratorias, previene infecciones gastrointestinales, ¿no? Es un oligoelemento que es muy útil para esto. Y entonces, como en este conocer, pues es muy importante que sepamos qué alimentos contienen zinc, ¿no? Porque esos alimentos, pues son los que tendríamos que estar ofreciendo a nuestros pequeños, ¿no? Entonces, el alimento que más contiene zinc son las ostras. ¿En serio? En serio. Ah, ok. Pero, por ejemplo, las ostras, ¿a qué edad se le puede dar a un niño? Sí, exacto. O sea, no es que vamos a darle ostras diario ni que estén así tan. Que porque me imaginé a los 6 meses dándole, pues no, ¿verdad? Un poquito de ostra para ti, Un también. poquito de limón y entrale. Pero si las comen de vez en cuando, ya que son más grandecitos, pues está bien, ¿no? O sea, fuente súper buena de zinc. Pero hay algunas otras cosas como la carne de res, ¿no? Ok. De las cosas que no es carne, porque también la carne de cerdo tiene zinc, la langosta, ¿no? Pero de las cosas que son más bien proteínas vegetales que tendríamos que tener muy claro para tener en la alacena son las semillas de calabaza, por ejemplo. Ok. Tienen altas Wow. concentraciones de zinc. La nuez de la India también, ¿no? Las lentejas, el huevo, ¿no? Entonces, como estos alimentos tendríamos que estarlos dando más o menos con cierta frecuencia, ¿no? Para que nuestros niños tengan niveles adecuados de zinc. Oye, está padrísimo porque normalmente, o sea, por ejemplo, lo que normalmente le damos a nuestros hijos, pues es el huevo y no sabemos toda la propiedad porque se lo damos como que, es la proteína. Pero bueno, si dices que tiene zinc y lo combinamos aparte con lentejas o lo combinamos, digo, de vez en cuando con unas ostras, pero de los mariscos solamente las ostras, podrías decir que son las que tienen mayor zinc o hay algún otro marisco, por ejemplo, Sí, mis hijos. Ujú. el ostión es el top ten, ¿no? O sea, el que Ajá, más tiene. ok, Pero de ahí también la langosta, también tiene. Algunos ok, crustáceos también tienen, ¿no? ok. Pero bueno, Oye, la cosa es como tenerlo en el Sí, radar, sí. ¿no? Y decir, estos alimentos sí más o menos tengo que incluirlos en la dieta de los pequeños. oye, y se me hace súper bien porque, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de que ciertos
que si la nuez, que si las semillas de calabaza, se me ocurre, por ejemplo, ponerlo todo en la mezcla de los hotcakes de avena. O sea, poner la avena con, ya le pusiste el huevo, ya le pusiste la semilla de calabaza, ya le pusiste la nuez de la India, o sea, ya le pusiste todo, está licuado y lo haces en una presentación de hotcakes que para los niños les encantan los hotcakes. Entonces ya tienen pues una buena cantidad de zinc, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y qué Sí, entonces, ajá, No, te no, escucho. dinos, perdóname. Sí, o sea, justo esa es la idea, ¿no? O sea, saber que esos alimentos son importantes y ver la forma de dárselos, ¿no? Y sí, el hotcakes es una idea así buenísima. Digo, porque tenemos muchísimas, bueno, yo conozco varias personas que son como muy piquis a la hora de comer, de adultos y niños, ¿no? Entonces, si no son adultos, pues imagínate, se lo transmiten a los hijos, se lo transmitimos. Entonces, Claro. por ejemplo, en ese caso que dices, bueno, pues es una variedad de cosas. ¿Qué otra cosa te podría aportar aparte del zinc? Que dices que a lo mejor la vitamina C, pues que es lo como que lo común. ¿Qué Mira, otra cosa nos podría la ayudar? otra cosa es que estamos ahora muy en la sombra, ¿no? Y hay mucha deficiencia de vitamina D. Y la Ok, vitamina D también es súper importante como inmunomoduladora, ¿no? O sea, ok, se conoce mucho de la vitamina D, lo que hace en el hueso para la salud ósea. sí. Pero además de eso, también es muy importante para mantener al sistema inmune trabajando correctamente. Entonces, tenemos que ver que tengamos exposición solar, ¿no? Y no estoy hablando de estar una hora en el sol, ¿no? Porque evidentemente eso no es sano. Pero, o sea, sí tendríamos que tener, por ejemplo, los niños mayores de 5 años que tengan unos 15 minutos de exposición solar unas 3 veces a la semana, Ok. con brazos y piernitas descubiertos, sobre todo en los meses donde hay sol, ¿no? O sea, sabemos que en algunas partes del mundo ya el sol se mete muy temprano, como en Aquí. Canadá, exactamente. Entonces, más o menos de marzo a octubre, unas 3 veces a la semana, 15 minutos, que se expongan al sol, bracitos, piernitas, y ya con eso logran tener niveles adecuados de vitamina D. Entonces, eso es algo también súper importante, porque como que la psicosis en contra del sol es mucha, ¿no? Ya todo el mundo queremos Sí. ponernos bloqueador todo el tiempo, pero el sol es la mejor forma de sintetizar vitamina D, ¿no? Y solo con la exposición se sintetiza esta vitamina. Y entonces teniendo esas rutinas incluidas en nuestro día, ¿no? Que a lo mejor un día en la tarde o en la mañana, pues permitamos esta exposición, pues va a ser algo súper bueno para que ellos tengan sus niveles de vitamina D adecuados. Y por ejemplo, Mariana, acá que estabas diciendo ahorita, aquí nosotros pues carecemos de sol muchos meses. O sea, bueno, no es como que se vaya y se esconda, gracias a Dios estamos en la parte en que nada más oscurece temprano y a veces está la semana nublada. En esos casos, como los niños sería correcto, o sea, darle un multivitamínico o darle vitamina D o darle algo extra, o si sabes que con los alimentos es suficiente. Un niño sano con los alimentos es suficiente, ¿no? Pero hay algunos factores, o sea, por ejemplo, los niños que tienen insuficiencia renal, y no es tan común eso, ¿no? Pero la obesidad sí es algo que estamos viendo ya muy común. O sea, todos los niños que tienen obesidad, sí tendríamos que medirles sus niveles en sangre para ver exactamente qué tanta reposición de vitamina D necesitan. Ok. Pero un niño sano, normal, que no tiene más cosas, pienso que la exposición solar sería o sea, verificar que la tengan, ¿no? Porque sí estamos muy cubiertos ahora. Sí. Oye, Mariana, y digo, me voy a regresar un poquito porque me entró la duda, digo, a lo mejor va a ser una duda muy rudimentaria, no sé, muy básica, pero esta exposición al sol es sin ningún tipo de producto como bloqueadores, bronceadores y demás, o sea, es directo a la piel. Obviamente, digo, quiero pensar que en horarios que no sean como las horas donde da más fuerte el sol, sino como ya hacia la tardecita Temprano, o así, en la ¿no? O muy tardecita. tarde. Sí, 15 minutos, a lo mejor puedes hacer una actividad fuera de casa y con eso, ¿no? O Con sea, eso. y Sin después, ningún tipo de producto. si vas a seguir en el sol después de esos 15 minutos, ahora sí hay que aplicar el bloqueador, ¿no? Bloqueado. Oh, Ok, ok. Muy bien, muy bien. oye, eso está increíble, qué interesante, porque muchas personas nos están diciendo, no, no te pongas, sí te pongas, no te pongas, entonces no traen como pelotita de, bueno, sí me pongo, no me pongo. Entonces está interesante porque son 15 minutos los cuales tú vas a recibir el sol, no como lagartija, pero pues algo así, y después ya a lo mejor, dependiendo del clima, necesitas o no un producto. Eso está súper interesante.
Sí, o por ejemplo, si vas a la playa, pues o sea, a lo mejor que se exponga 15 minutos y después ya le pones su playerita de manga larga y su gorrita, ¿no? Y ya, está protegido, porque efectivamente la exposición prolongada, pues tampoco Sí. es adecuada, ¿no? Oye, Entonces hay que Mariana, encontrar ahí el justo medio. ay, perdóname, gracias. Mariana, y cuéntanos un poquito de cuáles son las infecciones o cuáles son, sí, las infecciones más comunes que encontramos en los niños. Pues aquí va a depender de la edad, ¿no? Los primeros 5 años son los años en donde más se enferman los niños, ¿no? Y es entendible porque su sistema inmune pues está entrenándose, ¿no? Sí. Digamos que los primeros 6 meses de la vida tienen todavía anticuerpos de la mamá que los protegen. Y si las mamis le dan leche materna, pues mientras estén dando la leche materna, por ahí están pasando los anticuerpos, ¿no? Pero una vez que eso se acaba, pues digamos que el niño empieza a hacer su propia memoria, ¿no? Y empieza a aprender a defenderse en contra de virus y bacterias. Entonces, los primeros 5 años de la vida son en donde más encontramos pues infecciones de las vías respiratorias altas, ¿no? Y aquí Ok. vamos desde la rinofaringitis, faringitis, laringitis y ahí de ahí para abajo, ¿no? Bronquitis, neumonía. Las infecciones gastrointestinales, pues también, ¿no? Vómito, diarrea, ahí los virus son casi siempre los que nos están causando problemas. Y digamos que eso es como lo más frecuente que pasa a un niño sano, ¿no? Ok. Algunas cosas que son frecuentes, pero no tanto como estas otras, pues ya, por ejemplo, infecciones de oído, ¿no? Las otitis medias Sí. agudas, eh, eh, puede haber también en los primeros 5 años las exantemáticas que son muy famosas, ¿no? O sea, en esta edad les da pie, mano, boca, ¿no? Les da roceola, les da parvovirus, todos estos virus que forman las exantemáticas, que son las enfermedades que causan ronchitas en la piel, pues son las más frecuentes en los niños pequeños. Conforme van creciendo, pues ustedes lo saben, se dejan de enfermar, ¿no? El sistema inmune se entrena y entonces se dejan de enfermar. Las gripas es lo que prevalece, ¿no? Durante toda la vida, ya incluso de adultos nos seguimos enfermando de eso. Pero bueno, por ahí puede haber algún otro tipo de infección ya con otros factores de riesgo en niños más grandes. Ok. Más o menos como a qué edad empieza como ya a madurar un poquito más este sistema inmunológico de los niños, como para decir de que bueno, ya no es tan común esta parte de que, porque sí, digo, yo lo recuerdo perfecto con mis dos chiquitos, el que entre más chiquitos son como que cada vez más, se enferman más y más y más y más y más, y luego lo agregamos de que si los tienes en guardería o no, y ahí se mezclan los bichos con los bichos y es una locura, ¿no? O Y sea, los y llega papás. un momento, digo yo, y yo me acuerdo que mamás que ya tenían niños más grandes me decían de que a los 2 años vas a respirar. O sea, ya, ya vas a pasar como que esa etapa y así, porque con bueno, mi primer hijo, este, nos pasó que todo el tiempo, pero pues sí, estábamos en época de pandemia, no lo habíamos sacado tanto, entonces lo expusimos al mundo y ¡fum! Se nos llenó de todos los virus y de todos lados, ¿no? Entonces, a qué edad más o menos empieza ya como este sistema inmune a madurar? Sí, este proceso dura los primeros 6 años de la vida, ¿no? Ok. Pero pasa justo eso que acabas de describir, Maite. Si el niño está en un ambiente muy controlado, por ejemplo, 2 años, ¿no? Que está al cuidado de la mamá o de la abuela y no ve a otros niños, ¿no? Está ahí muy controlada la cosa, digamos que casi no se enferma. Pero en cuanto salga al kinder, a la guardería, va a empezar a enfermarse, ¿no? Claro. Porque va a ser susceptible. Entonces aquí depende de cada caso, pero digamos que sí, este entrenamiento dura 5 o 6 años, ¿no? Los primeros añitos de la vida. Y luego terminamos los papás más enfermos cuando se enferman los hijos. Ay, no. Ay, no. Si ya te pasó la semana y estás como que bien, ya dijimos, ya aquí le hicimos. Pero donde te empieza a doler la cabeza, empiezas con la nariz, con un poco de flujo nasal. No, no, ya, ya. Y si se No, enferma no, el sí, y marido, luego, peor. no, este es el peor, si se enferman, o sea, si se enferman los hijos, bueno,
que se enferma el marido, ay, no quieren toda la atención del mundo y haz de cuenta que es la cosa más catastrófica que les pasó, ¿no? Y tú así de, "Ugh". Sí. Tengo fiebre. No, tienes 37. No, no, ya, ya. Adiós, mundo Oye, y cruel. uno con el moco colgando, así como que atendiendo a los niños y todo, pero si se enferma el marido, el mundo Es se lo para. peor. Ah, Sí, Oye, pues justo no, en estos contagios, porque sí pasa, ¿no? Y de hecho lo que sucede más grave en estos contagios es que los niños pequeñitos contagian a los abuelos, ¿no? Esa es la situación más grave, porque los niños chiquitos, pues no les va a pasar gran cosa, ¿no? Se van a sentir mal 2, 3 días y luego ya van a estar bien. sí. Pero los abuelos, ahí sí, ¿no? Puede ser que un abuelito pueda ponerse muy mal por el contagio. Y la pandemia nos enseñó mucho, mucho acerca de esto, ¿no? Entonces, pienso que es algo que hay que enseñarles a los niños desde pequeños. Obviamente, entre más chiquitos es más complejo enseñarles, pero sí hacer esta parte de la rutina de usar el alcohol gel, ¿no? O sea, irle explicando esto, ¿no? Cada vez que toquen ellos sus secreciones nasales, Ok. tienen que ponerse alcohol gel en sus manitas para que sus manitas estén limpias. Si van a estornudar, pues que estornuden en su codito, ¿verdad? Y conforme van creciendo, pues podemos irles enseñando. Ya que están un poquito más grandes, pues usar el cubrebocas y eso va a ayudar muchísimo a prevenir los contagios. Y digamos que el cubrebocas protege pues al que lo trae puesto, ¿no? Entonces a lo mejor también nosotros usar cubrebocas en casa cuando alguien más de la familia esté enfermo nos va a ayudar a que nosotros no nos contagiemos, ¿no? Ok. Eh, sí. Importante, y fíjate, me acabo de acordar. Cuando pasó todo este tema de lo del COVID, mi hijo tenía 10 meses y nos contagiamos todos de COVID. Entonces, cuando hablaba con la pediatra, ella me decía de los papás, o sea, tienen que usar 24/7 el cubrebocas porque a pesar de que el niño ya esté contagiado, como que algo me explicaba, como que los niveles de contagio se van a aumentar si están como rondando los virus todos con todos. Entonces ella me decía de que tienes que usar el cubrebocas 24/7 y fue la locura porque aparte nos contagiamos creo que en la segunda ola de los picos altos del COVID y eran 15 días de como de que te decían que tenías que tener en reposo, en resguardo. Entonces, 15 días, 24/7 nosotros estuvimos con el cubrebocas y fue la locura, o sea, era como nos sofocábamos, ¿no? Pero, ¿qué tan? O sea, pero siempre me quedó la duda, porque luego como que otras personas me decían de que no, pues si ya están contagiados todos con todo, no pasa nada y así, o sea, y siempre me entró esa duda. Si es verdad, o sea, el hecho de que si todos estamos contagiados de un virus, entre más pequeño sea el niño, pues a lo mejor pueden aumentar no sé cómo decirlo, como los niveles de contagio, no sé. sí, siento que tiene un poco de cierto lo que te dijeron y un poco de no. Ok. Eh, el COVID y algunas otros virus respiratorios son contagiosos en los primeros días, ¿no? O sea, cuando hay moco, cuando hay fiebre, cuando te sientes mal, ese cansancio y esa sensación de que te tienes que acostar, generalmente sucede cuando hay muchos virus en la sangre, ¿no? Y a eso le llamamos viremia. Cuando pasa un poco, más o menos, depende del virus, ¿verdad? Pero más o menos 3 a 5 días de que ya está el contagio activo, el cuerpo ya respondió en contra del virus y ya lo controló. Entonces ya no hay viremia y ya no hay contagios después de este momento, ¿no? Entonces, sí, 15 días se me hace demasiado Mucho. tiempo con cubrebocas, ¿no? Digamos que esto es muy importante en los primeros 5 y dependiendo del virus a lo mejor lo alargaríamos a 7, pero no más de 7 días. Oye, Ok, Mariana. pero sí con cubrebocas 24/7 Ah, Sobre para que todo, no... o sea, el que tenga el cubrebocas puesto va a hacer que no te enfermes si tú no te has enfermado, porque el virus va a quedar en la superficie del cubrebocas, ¿no? Externa. Y si tú estás enferma y quieres cuidar a los que te rodean, pues entonces los virus van a quedar en la superficie interna del cubrebocas, ¿no? Ok. Entonces, esta barrera, pues sí, sí ayuda.
Entonces, si estás tú solita en tu cuarto, o sea, si te enfermaste y vas a estar tú solita en tu cuarto, pues puedes estar sin cubrebocas y ponértelo solo cuando vas a salir a convivir con las personas, ¿no? Ok. Eh, entonces, no necesariamente tienes que tener el cubrebocas todo el día, ¿no? Esto es solo cuando vas a convivir con otros, ¿no? Ahí, para cuidarlos y no contagiarlos, es cuando lo tendrías que usar. Es súper Ok. interesante esto del cubrebocas, la verdad. Yo sí me sentía que me asfixiaba, pero pues digo, gracias a Dios yo no me enfermé, ni mis hijos, solo mi esposo. Pero bueno, fue otra historia. Pero bueno, no terrible como tendríamos que estar todos con cubrebocas todo el rato. Pero oye, Mariana, quería preguntarte, porque fíjate, ahorita comentaste algo de la fiebre. Y nosotros normalmente cuando vemos que es fiebre, pues las mamás nos escandalizamos. ¿Hasta qué punto dices, a ver, bájenle 2 rayitas o súbanle 2 rayitas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando una fiebre es preocupante? Obviamente es porque el cuerpo se está defendiendo, porque tú nos estás diciendo ahorita, ¿no? Platícanos un poco sobre la fiebre en sí. Sí, pues la fiebre es en realidad un mecanismo de defensa. Ujú. Entonces, lo que se ha visto es que cuando la temperatura del cuerpo sube, eh, eso hace que los virus y algunas bacterias se mueran. Ujú. Entonces, digamos que cuando vemos que nuestro niño tiene fiebre, lo que tenemos que pensar es, bien, su cuerpo está respondiendo, ¿no? Ok. Porque o sea, esta temperatura que sube está haciendo que controle la infección, ¿no? Le está ayudando. Ok, Y algo que tenemos que tener muy claro es que siempre vamos a tratar al niño, no al termómetro. ok. Porque a veces pasa esto, ¿no? De que veo una cifra en el termómetro, me asusto y entonces ya le quiero llenar de medicamentos al niño, ¿no? Entonces, siempre tener eso muy claro, vamos a tratar al niño. Entonces, si yo veo que tiene 38, pero que está de buen humor, está jugando, ¿no? O sea, como que la fiebre no le está afectando su estado general y lo veo bien, ¿no? Mi mismo niño de siempre, pues no me voy a asustar. Y más bien voy a procurar pues que tome mucha agua, porque ese sí es un punto importante, ¿no? La fiebre deshidrata. Entonces, aunque su estado general sea bueno, si el niño sigue con fiebre y no lo hidratamos bien, probablemente va a dejar de estar bien por Ok, la deshidratación. ok. Entonces, sí tenemos que estarle ofreciendo agua con mucha mayor frecuencia cuando tengan fiebre. Pero ahora sí, si lo veo decaído, si la fiebre veo que está afectando su estado general, entonces sí le tengo que ofrecer medicamento para controlar esa temperatura, ¿no? Pero no perder de vista esto, ¿no? Que la fiebre nos está ayudando. Ahora, lo que asusta de la fiebre siempre, pues es la posibilidad de las crisis convulsivas, ¿no? Sí, Sí. sí, ese Y es el punto. exactamente, que pues obviamente a todos nos da pavor de que el niño pueda convulsionar. Pero lo que se ha visto es que esta predisposición a las crisis convulsivas, el niño que la tiene, pues va a convulsionar. A veces convulsionan esos niños con 37 algo, ¿no? O sea, ni Ok, siquiera han llegado a fiebre. ok. Entonces, y también lo que se ha visto es que esto es completamente benigno, ¿no? O sea, no les quedan secuelas, no pasa nada grave después de esa crisis convulsiva, más que obviamente el super susto del momento, ¿no? Sí. Entonces, pues tener como mucha claridad en eso, ¿no? O sea, el que tiene la predisposición, porque esta crisis convulsiva sucede por una inmadurez del sistema nervioso central, más que por la fiebre en sí, ¿no? O sea, Entonces, le puede pasar a un niño en cierta ocasión y ya cuando su sistema ya esté más maduro, puede que ya no le vuelva a pasar. Ok. exactamente, Y exactamente. por ejemplo, en este tema, digo, la verdad es de que yo soy de esas mamás súper preocuponas, porque yo me acuerdo que mi hijo, el mayor, fue muy, muy enfermizo de bebito. Yo creo que porque le tocó todo el tema de pandemia, ¿no? Este, y yo me acuerdo que yo me ponía a temblar, o sea, ya nada más estaba el termómetro, ajá, tal cual, 38 grados, y yo decía de que, Diosito, déjamelo, por favor, o sea, yo ya sentía que se me iba y no, 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 o sea, y hasta me ponía a temblar, o sea, sí, 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 era una cosa como muy, para mí, pero porque siempre está ese miedo, a lo mejor infundado, de que Sí. no dejes que pase, o sea, si pasa 39, o sea, ya, o sea, esto va a terminar muy mal y todo. Entonces, sí es como más un tema de ¿Tabú? mito,
ajá, ¿no? Como de mito esta parte de las Y, y- fiebres muy altas. y bueno, aquí depende siempre. Hay niños que tienen tendencia a hacer fiebres muy altas, ¿no? O sea, hay mamás que me dicen, es que le sube a 40, ¿no? Uh, Así de pronto. Y sí. entonces, obviamente, esto depende mucho de la edad del paciente, ¿no? O sea, si tengo un bebito de 3 meses que tiene fiebre, no hay de otra. Tengo que ir al pediatra que me lo revise, ¿no? Ok, Es un sí, bebé muy sí, pequeño. sí. Los bebés pequeños, pues obviamente son más frágiles. Si es un bebito más grande, a lo mejor mayor de 3 meses, pero menor de un año, si tiene 38, puedo estar tranquila, pero si tiene 39, igual, tengo que ir al pediatra a que me lo revise. Y los niños ya mayores de un año, en general, entre 38 y 39, podría yo manejarlo en casa si no le veo nada más, ¿no? Porque aquí algo súper importante es ver los otros síntomas además de la fiebre. O sea, si tiene fiebre, pero le está costando trabajo respirar, pues claro, tengo que ir a urgencias, ¿no? O sea, si tiene fiebre, pero veo que está dormido todo el tiempo y no quiere despertar, corramos a urgencias, ¿no? O sea, sí, entonces es la fiebre más otra cosa, ¿verdad? Ujú, Si tiene ujú. fiebre y no para de vomitar, entonces tengo que ir a urgencias, Ok. ¿no? O tiene Yo me fiebre. acuerdo que lo veía como moteadito, como que la piel cambiaba. Exacto, cuando tienen mucha fiebre, eso pasa, ¿no? Se ponen, nosotros decimos como marmóreos. Ay, ¿en serio? Entonces, Nunca he visto eso. sí. Y Son como rueditas blanquecinas así en todo el cuerpo. Y yo, o sea, ya cuando veía eso es como, porque a veces los termómetros y sobre todo los digitales no dan la temperatura que es. O sea, como que, digo, yo le tengo más fe a los de mercurio porque esos van como Sí. directo. tienen Este, menos falla, sí. sí, pero yo lo veía y yo decía de que no, pues este niño ya trae demasiada fiebre, o sea, ¿Y por y qué lo pasa empezaba a ver eso? así moteadito. Sí, es una reacción de la piel, ¿verdad? Ante la temperatura alta. Ok. Eh, entonces, yo diría que aquí, como lo que nos debe alarmar es cuando haya fiebre más Ok. otra cosa, o si es solo la fiebre, pero el bebé es muy pequeñito, ¿no? Ok. Este, Ok. puede ser que yo tenga a mi niño de 2 años con 39 de temperatura, pero lo estoy viendo jugar, o sea, está tranquilo en general. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues darle agua, ¿no? Tiene que estar bien hidratado y lo tengo que tener muy ligerito en su vestir, ¿verdad? Ok. A lo mejor solo una camisetita y su pañal, ¿no? Muy ligero. Y podría considerar lo del baño, ¿verdad? Eso, Para ayudarle a regular la temperatura. eso, fíjate que aquí, me topé con varias personas que me comentaban que su médico les decía, no, no lo metas a bañar, no, no hagas eso, no, y otros decían, no, sí hazlo. O sea, ahí, ¿en qué casos se puede hacer? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Obviamente no es como que lo vayamos a meter agua con hielo, porque pues sería un shock. Y la temperatura del agua, Ajá, sí, justo eso, porque digo, también he sabido de fomentos de agua con hielo. con O hielo. sea, Sí, Sí, ahí, ajá, el agua tiene que ser tibia, ¿no? Nunca fría, nunca helada, nunca hielo. El agua tibia. Tampoco muy caliente, ¿verdad? Porque también sí, no no. nos va a ayudar. Pero un agua tibia sería adecuado y a veces ayuda a controlar la temperatura. Lo que está contraindicado, por ejemplo, son las friegas de alcohol. Ok, No sé ok. si ya han Sí, he escuchado eso de las escuchado. Sí, que se los pongas como en sí. los pies o no sé dónde te dicen que, o aquí o no sé dónde, pero sí he Ajá. escuchado, sí. Eso sí, no, o sea, porque incluso, o sea, esto puede generar como el efecto contrario, ¿no? El alcohol es caliente, Sí, ok. entonces eso sí recomendaría que no lo hicieran. Y lo de los baños, no es como antes, porque yo sí creo que está un poco ya en desuso lo del baño de agua tibia, ¿no? O sea, como que sí hemos visto que no es tan eficiente. Ok. Pero es algo que puedes considerar si ya le diste el fármaco, si lo ves eh, pues decaído, ¿no? O sea, la fiebre le está afectando su estado general, entonces sí podrías meterlo a bañar con agua tibia. Y la idea aquí es que se relaje también el niño, que pueda descansar un poco mejor y sí que la temperatura baje un poco. Ok. Y los dos fármacos que se pueden usar, ibuprofeno y paracetamol, ¿no? Ok. Aquí El mandan nada más paracetamol, paracetamol.
¿Mande? Acá nada más nos mandan para, si es paracetamol, sí, porque el ibuprofeno nada más así de, ese es en caso de súper, no sé qué, porque aquí sí, y aquí fíjate que nos dicen mucho que no lleves a tus hijos al médico, porque aquí se llevan directamente a emergencias, si no tienes médico de familia. Y dice que tienes que más o menos, dependiendo de la edad, eso nos comentan, que tienes que esperar mínimo 3 días. Y entonces acá todas las mamás están así como, ay, no, pero ¿cómo 3 días de fiebre ya mi hijo no sé qué? O sea, ¿y por qué 3 días? ¿Tú sabes? Bueno, sí, pero ¿por qué 3 días? Sí, porque la mayoría de las infecciones se van a resolver antes, las Ok, que no son graves, ¿no? ok. O sea, sí, o sea, una infección de vías respiratorias altas, una rinofaringitis o una gastroenteritis. O sea, si no es nada grave, lo más probable es que en 3 días se resuelva y que no haya mayor problema. Ok. Es, Wow. pienso que es por eso. Mi hermana vive en Canadá también y a veces me hablaba y me decía, ¿cómo ves? Está así. Es como porque en urgencias creo que esperan mucho además, ¿no? Entonces, Demasiadas horas, demasiadas, pero aparte el sistema está, o sea, porque todas las personas quieren dirigirse inmediatamente a urgencias y es así como que, bueno, a ver qué tiene, entonces pues obviamente van pasando a los que realmente necesitan ir rápido y así, o sea, entonces si es una, pues imagínate, o sea, imagínate cuánta gente vive acá. sí, o sea, y eso me decía ella, ¿no? O sea, es como para que me eche las 5 horas de espera en urgencias o mejor me quedo en la casa, ¿no? Ujú. Y la verdad es que casi siempre decíamos, no, que se quede en casa. O Ok, sea, no, que se quede en casa. Y afortunadamente a mis sobrinos nunca les pasó nada, pues nada grave, ¿no? Y salieron bien. Entonces creo que un poco esa política de allá va en ese sentido, ¿no? ok. Pero el problema es justo lo que decías, ¿no? Pues estás en casa con la angustia, ¿no? O sea, está bien que te dejen en casa, pero que haya alguna forma de orientarte, de que te den datos de alarma, de que Eso. sepas más o menos qué hacer, ¿no? No solo que dejen en la casa y ya, porque sí siento que una mamá angustiada es como con un niño enfermo, es la peor combinación, Sí. porque, o sea, se hace ahí una sinergia muy negativa, ¿no? La mamá angustiada y el niño enfermo y entonces se pone más chillón, se pone más inquieto, porque obviamente la mamá es la seguridad del niño, ¿no? Entonces, si la mami no está bien, pues el niño está también más alterado. Entonces, sí creo que esta parte educativa es súper importante porque les digo yo a las mamás de mis pacientes, necesitamos mamás en calma, o sea, porque obviamente son la seguridad de los chiquitos, ¿no? Fíjate que Sí, gracias. fíjate que eso yo Ah, lo aprendí a golpe y porrazo, porque cuando mi hijo, ay, no es que pobre mi hijo, cuando mi hijo tenía 8 meses, le dio una gastroenteritis, pero muy fuerte, muy, muy fuerte. Estábamos con el COVID, entonces me lo pasaban como fiebre, diarrea, vómito, me lo pasaban directamente a las clínicas COVID. O sea, no me dejaban en una normal, o sea, era siempre, y hasta le hicieron prueba COVID. No, 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 fue una locura, ¿no? Y yo estaba con un tema, o sea, de ser madre primeriza, me tocó el embarazo encerrada, o sea, como que mentalmente a lo mejor no estaba tan fortalecida en ese entonces. Y yo me acuerdo que la enfermera me sacó, de verdad, o sea, fue como, señora, o sea, no nos está me ayudando, estresa. porque yo estaba, mi cara, o sea, digo, no era como que, ay, gritando y así, no, pero mi cara yo creo que decía todo, ¿no? Y pues mi hijo llorando, lo querían canalizar y no podían y traía mucha, mucha diarrea, ya estaba muy deshidratado, este, no, 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 era la locura y me decían de que sosténgalo y yo no podía, o sea, porque me generaba, o sea, yo se me estaba partiendo el corazón en mil pedazos y Claro. me dijeron, ¿sabe qué, señora? Lo vamos a canalizar, sálgase, por favor. Ay, con permiso, no, no, no nos está ayudando. Y sí, yo dije, ¿sabes qué? No, o sea, no hay manera, porque aparte, pues todavía tomaba la lechita materna y me pedía que le diera leche, me decían, es que no le puede dar nada ahorita, o sea, porque le vamos a hacer estudios, porque no sé qué, tuvo que entrar mi esposo y le dije, es que mientras me vea a mí me va a oler y me va a querer y yo no puedo, o sea, no, no hay manera de que yo le pueda decir, mijito, pues no te puedo dar leche porque ahorita te van a hacer los estudios. Pues no, entró al quite mi esposo y él se encargó y yo estaba afuera lloré y lloré y toda Angustiada. descontrolada.
Ay, no Sí, manches. asustadísimo. Necesitabas un Dalai en ese momento. Sí, totalmente, o sea, sí, un estate quieto. Sí, esos son los que te Sí, a mandan veces tu el papá. sistema de salud falla en esas cosas tan importantes, ¿no? Porque sin duda, o sea, el niño o tu niño se sentía seguro contigo, ¿no? Sí. Y haber estado contigo hubiera sido algo súper bueno. Pero efectivamente ahí o sea, lo ideal hubiera sido que alguien pudiera ayudarte a ti a regularte, ¿no? Para que tú pudieras estar dentro con el chiquito y obviamente el niño estuviera más, pues más tranquilo, porque de por sí es bien agresivo, pobres niños, ¿no? O sea, Sí. que los tengan que canalizar en una situación así, que sus papás no estén cerca, o sea, sí es muy duro para ellos. No, y luego o sea, me pasó que en la cama de junto era un bebito muy, muy pequeñito de menos meses que del mío y como que le dio, no sé, o sea, porque él ya traía COVID, o sea, era todo el lugar de COVID y como que algo le sucedió que entraron paramédicos, entró, o sea, fue como todo una Escandaloso. escena y se lo llevaron o sea, a internar y todo, y los papás angustiadísimos, llor y llor, y todos estábamos en el mismo lugar. No, pues ahí yo ya me quería desmayar, dije, le va a pasar eso a mi hijo. O sea, yo no, 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 no. No, es que no. Sí, y tu hijo Muy, estaba chiquito, pero cuando están más grandes es horrible porque ven al de junto y dicen, pues me va a pasar a mí, ¿no? Sí, También. se contagia las neuronas espejo y están todo lo que da. Oye, Mariana, una cosa, mito o realidad. Cuando dicen, si los mocos los tiene verdes, necesita inmediatamente antibiótico, ¿eso es mito o es realidad? Mito, ¿Sí? completamente mito, ¿Sí? sí. Fíjense, los mocos, pues pasa un poco como con la fiebre, ¿no? O sea, el moco es el mecanismo de Ajá. defensa también e intenta sacar al virus. Digamos que todo ahí está inflamado, se produce mucho moco y el moco cambia de color en dependencia del tiempo que está guardado dentro de nosotros, ¿no? El que se acaba de producir está transparente. Ok. El que tiene horas, tal vez un día, está amarillo. Y el que tiene ya más de un día, 2 días, se pone verde, ¿no? Entonces el color está en dependencia del tiempo que está ahí adentro. Entonces, cuando un niño tiene moco verde, lo que necesita es lavados nasales, o sea, lo que necesita es sacar todo eso que tiene ahí guardado, ¿no? Ok. oye, entonces hasta cierto punto es positivo el hecho de que tenga el moco, o sea, que le esté saliendo el moco verde porque quiere decir que es el que tiene más guardado y que ya lo está sacando, ¿o no? O sea, es bueno que lo saque, ¿no? Lo que no es bueno es que esté ahí Que lo tenga. acumulado. Ajá, Ok. exactamente. Entonces, cuando un niño empieza a sacar moco verde, necesitamos hacerle los lavados nasales muy, muy intensivos para limpiarlo, ¿no? Necesitamos sacarle todo eso que tiene ahí. Porque si eso se queda ahí guardado, Ujú. digamos que ese moco es como un medio de cultivo. Oh. Entonces, las bacterias que normalmente viven en nuestra vía respiratoria empiezan ahí a reproducirse, dicen aquí hay dónde, y entonces viene la sinusitis, que es una complicación de las infecciones respiratorias agudas. Entonces, digamos que uno de los puntos claves para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas son los lavados nasales, ¿no? Cuando empieza la infección, el moco es muy transparente, ¿no? Y se Ujú. sale, pero conforme va progresando el moco se hace un poco más espeso y ahí es donde hay que hacer lavados nasales y hay muchas formas, ¿no? O sea, pueden ser con una jeringa, con algún dispositivo que ya se compran en la farmacia, pero hay que hacerlos para prevenir la sinusitis. Y obviamente los niños mejoran y se sienten muchísimo mejor cuando no están todos llenos de mocos. Y esos No, aparatitos pues que están vendiendo ahorita, que les ponen como que de un lado agua y luego les sale por el otro, también sí, sí están recomendados. O sea, literalmente esos que son como una maquinita y pum, quién sabe qué hacen y yo. Porque yo me acuerdo que yo usaba uno que le succionabas y me veían y decía, te estás comiendo los mocos? Y yo, claro que no. Y yo, claro, estoy comiendo. O sea, pero sí, y yo, una vez mi esposo le dije, a ver, hazme, porque pues mis hijos lloraban y yo siempre la trataba de hacer suavecito. Pero pues se siente, le dije, se siente bien feo, siente que te está sacando el cerebro por la nariz. Pero bueno, los aparatitos esos creo que son menos agresivos o sí, sí, sí funcionan. Sí, es una botella, hay dos tipos, ¿no? Ujú, Unos que vienen como en un frasco de tipo como de desodorante, que vienen ujú. como compresos, Ok. los disparas y ya se siente obviamente pues que te entra el aire con fuerza, pero sí llega a los senos paranasales y te limpia.
Y Ok, hay otros que son como con botella como de plástico que se apachurra y entra el agua de un lado y sale del otro. Sí, Entonces digamos sí. que hace un lavado ahí súper bueno. O ok. pueden hacerse con jeringa y una solución salina, como las del suero, Ah, sí, sí. Ujú. se compra en la farmacia con una jeringa de 5 o de 10, depende de la edad del niño. Igual se pone una jeringa de un lado en el lavabo y el agua sale por el otro lado, con los mocos generalmente. Ok. Eso. Eso está. Oye, Entonces, Mariana, y una duda, ¿cómo podemos prevenir esta parte o cómo podemos mejorar, o no sé cómo llamarlo, el sistema inmunológico? Porque entiendo que el hecho de que tengamos como débil o bajas las defensas, como coloquialmente lo decimos, es cuando más oportunidad les damos a los virus y bacterias de entrar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta parte de la prevención nosotras como mamás? Aparte pues del hablamos zinc ya y de dos esas. cosas, ¿no? Ajá. Del zinc y la vitamina D. Pero les quiero platicar ahora de otra que es muy importante que a veces no le ponemos mucha atención y es el uso de antibióticos. Ok. En países como Canadá esto está muy regulado, Muy. ¿no? Pero aquí en México es fácil conseguir un antibiótico e incluso muchos médicos lo recetan, ¿no? O sea, ven a un Sí. niño con gripa, que es una infección viral, y le dan un antibiótico, ¿no? Pero obviamente el antibiótico es para la infección bacteriana, al virus no le hace nada. El problema de esto, del consumo de antibióticos, es que seguro han escuchado hablar de la flora intestinal, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues cada vez sabemos más de esta flora intestinal y cada vez entendemos mejor la importancia de este microbioma, de lo que hace por nosotros. Ok. Y lo que se ha visto, pues las funciones son múltiples, ¿no? Pero el entrenamiento de nuestro sistema inmune parece que comienza ahí, con nuestro microbioma, con esas bacterias buenas que están ahí viviendo. Entonces, si nosotros con el antibiótico matamos, aparte de ese microbioma, digamos que dejamos ahí esa parte débil en el sistema Defensa. inmune, ¿no? Entonces, lo ideal es que los niños vivan los primeros 5 años sin exposición a antibióticos, ¿no? Ok. Y ahí es donde el infectólogo cobra importancia, ¿no? Porque vamos a ser bien meticulosos de decir si le doy antibiótico o en general no le doy antibiótico, ¿no? Porque ya ahora sabemos toda la importancia del microbioma, ¿no? El microbioma ayuda a la digestión un poco, pero hay cosas mucho más sofisticadas que se han descubierto, como la relación que tiene el microbioma, por ejemplo, con la depresión, ¿no? O sea, Sí. parece ser que todas estas bacterias intestinales buenas generan ciertos neurotransmisores que corren por el nervio vago hasta el sistema nervioso central y entonces ahí hay áreas eh, que favorecen la producción de algunos, de dopamina y De algunos otros neurotransmisores. neurotransmisores, ¿no? Eh, y cuando esas bacterias no hacen su trabajo, digamos que esta parte se interrumpe y entonces esto hace que tengamos tendencia a la depresión. También hay Wow. unas teorías súper interesantes que tienen que ver con la obesidad, ¿no? Los niños que tienen un microbioma que no es adecuado tienden a ser obesos y muchas otras cosas, ¿no? Es muy interesante todo ese tema. Entonces, otra cosa que podemos hacer como papás para mejorar el sistema inmune es ser muy cautelosos con el uso de antibiótico, o sea, ir con un pediatra de verdad que esté entrenado y que sepa identificar las infecciones bacterianas, o de plano ir con un infectólogo pediatra que va a tener más especialidad en eso. Eh, Esa es una, ¿no? Pero por otro lado, lo que podemos hacer también es consumir probióticos, ¿no? O sea, consumir esas bacterias buenas. Que hay muchas farmacéuticas, muchas presentaciones y hay mucha diversidad. Se ha visto que los niños se dejan de enfermar tanto de infecciones respiratorias como de gastrointestinales Ujú. después de ciclos de 3 meses de probióticos, ¿En ¿no? serio? Ajá. Y parece ser que no importa tanto qué probiótico, o sea, lo que importa es que reciban los probióticos. Oh, Y desde la parte como de la dieta, pues también sería importante que incluyéramos alimentos vivos en nuestra dieta, ¿no? O ajá. sea, alimentos como el yogurt, ¿no? Que tiene probióticos. Hay algunas otras cosas que a lo mejor han escuchado como el kéfir, Sí. la kombucha, Sí. los búlgaros, el chucrut, ¿no? Sí. Eh,
volver a esta parte de consumir alimentos vivos, pues obviamente va a ayudar a tener un microbioma más diverso, ¿no? Porque también se trata de eso, de que el microbioma sea diverso. Y por otro lado, también ayuda a comer lo que a los probióticos les gusta, Los ¿no? prebióticos, claro, sí. Los probióticos, Sí, sí. exactamente. Esto a mí me Oye, impresiona súper y me llama interesante. sí, me llama demasiado la atención eso, porque es una cosa, ahorita que tú estabas diciendo lo de que está conectado directamente, que le llamamos el segundo cerebro, yo me he metido a Exacto. estudiar muchísimas cosas de eso porque de verdad que cambia tu estado de ánimo, como tú bien lo dijiste, cambia, favorece o debilita tu sistema inmune y es una cosa impresionante en cómo de verdad cuando tú estás constipado, así le podemos decir, cuando tú estás mal del estómago, bueno, del intestino, cómo estás irritable, cómo estás distraído y le pasa a los niños. Entonces ahorita que nos vienes a decir esto, digo, wow, está increíble porque tú no lo estás comentando para que los papás lo prevengan y hagan conciencia, hagamos conciencia de eso. Y por ejemplo, ¿es recomendable darle probióticos siempre o tienes que, o sea, de en cuestión, por ejemplo, no solamente a lo mejor en el yogurt, en el kefir y eso, pues sí puede ser diario, pero por ejemplo, los probióticos en cuestión de capsulitas o de que polvito, ya ves que hay muchísimas presentaciones, ahí, ¿tú qué nos recomendarías para los niños? Bueno, cuando hablamos de probióticos, o sea, cualquiera puede consumirlos, ¿no? La verdad Ok. es que los efectos adversos de consumirlos, pues son efectos, la verdad, leves, ¿no? Ujú. Puede ser que a lo mejor alguien tenga distensión abdominal o más gases, pero la verdad no pasa de ahí, ¿no? En Ok. general. Solamente las personas que tienen una debilidad ya de por sí del sistema inmune no deberían consumirlos, ¿no? Como las personas que viven con cáncer o que tengan alguna inmunodeficiencia ya diagnosticada, Ujú. o los bebés muy pequeñitos, ¿no? O Sí. sea, menores de 3 meses, prematuritos, o sea, a menos de que te lo indique en pediatra, no recomendaría que un papá decidiera Pues, darles, ¿no? Ok. Pero bueno, si ya están los niños más grandes, o sea, sería muy importante que los consuman, estos que tú dices de farmacia, si recibieron un ciclo de antibióticos, ¿no? Ok. Entonces ahí sí o sí tendríamos que dar un ciclo de probióticos después del uso de antibióticos, como para reponer, mejorar un poco esa flora intestinal. Y si tu hijo está, digamos, sano, podríamos intentar con ciclos de 1 a 3 meses, ¿no? Ok. Uy, Kit, está Ok, padrísimo. súper. Y la cuestión, o sea, como de los alimentos, sí lo podemos consumir, a lo mejor no diario, pero sí de manera semanal o algo así. Pues mira, por ejemplo, el yogur es un alimento muy común y ese se puede consumir diario, ¿no? A ese alimento no le veo ningún problema. Ok. Si hacen, por ejemplo, chucrut, que son algunas verduras fermentadas, son muy ricas y esas igual, o sea, en cantidades pequeñas podrías dárselas diario, ¿no? A lo mejor un pedacito de zanahoria, de col, así en su sándwich, ¿no? Qué rico. Y lo van consumiendo en el día a día, ¿no? La kombucha, por ejemplo, no sé si la han probado, Muy pero pues es una deliciosa. bebida fermentada Sí. súper rica Y y yo. entonces le puedes dar un vasito pequeño al Sí. día, o sea, está eso bien, ¿no? Y fíjate Ok. qué importante eso, porque también mientras nosotros siempre hablamos de que los papás somos los modelos, ¿no? La vez pasada yo me compré una kombucha, porque ya ves que te venden, si vas a Costco, ya Sam's, me imagino, te venden así como las kombuchas por paquete, entonces vienen de diferentes sabores. Y yo venía tomándome mi kombucha bien contenta. Y mi esposo es así de que, ¡ay! Eso se ve muy feo, ya sabes, o sea, porque pues es un sabor característico. Y mi hija me dice, mamá, ¿puedo tomar? Y yo, claro. Y entonces ya de repente me dice, mamá, ¿tienes de esa cosa, de esa bebida que tomas? O sea, ellos ya empiezan a preguntarte. Mi hijo no quiso porque pues como el papá dijo que no, entonces luego, no, yo tampoco. Pero ella sí decía de, ay, y me das esta bebida rara que quién sabe qué. Y me compraste para mí y yo así de, pues no es mía, pero te doy. Bien egoísta la mamá. Pero eso a lo que voy es que el modelo que nosotros estamos o las acciones que estamos haciendo, ellos están aprendiendo completamente de todo. Lo que Claro. dijiste de los fermentados es delicioso y mucha gente no le gustan. Aquí hay una comida libanesa
que venden yo creo que es rábano, que es como moradito, o yo no sé si sea de otro color, pero ellos lo fermentan y se hace moradito y sabe delicioso, pero a mucha gente no le gusta por lo mismo porque tiene un sabor como avinagrado, no lo sé, pero pues hay demasiadas recetas que luego a lo mejor por ahí podremos andar investigando. Sí, y no todos, Compartimos. y no todos saben feo. O sea, yo compro en el súper, compro una avena fermentada, sabe Oh, deliciosa. Y, o sea, oh. la combino con fruta y así, pues sabe delicioso, ¿no? Y es un Avena personaje, fermentada, ¿sí la podemos encontrar? Ay, nunca había sí, visto, wow, nunca había escuchado. Ay, pruébala y Digo, me porque dices. nosotros somos, o sea, bueno, somos como muy fanáticos de los hotcakes de avena, entonces ya me vi con la avena fermentada más bueno, nos, viene como en frasco tipo bebida, ¿no? O sea, Ah, ya. ajá, no sería como para el hot cake, sino más bien como para la fruta. wow. Pero, por ejemplo, en lugar de la leche le podemos poner Ah, eso, claro, claro, ¿sí? sí, sí, sí. Ay, pruébale y me avisas cómo sabe. Bueno, tú nos estás diciendo, pero sabe como la kombuchita o cómo sabe la avena fermentada. Ajá, no sabe fuerte y sí, sabe rica. Aquí Wow. sabrá, hasta es un poquito dulce. Voy a ver si aquí venden. Tienen que. Luego nos mandas la foto. Sí, sí, nos Luego les mando una compartes. foto para que la puedan comprar, sí. Súper. Oye, Mariana, y ahorita dijiste, a ver, fíjate, o sea, ustedes le quieren dar ciertos antibióticos a lo que le hace a uno, pero pues no le hace a otro. Entonces hablaste de virus y bacterias. ¿Cuál es la diferencia entre virus? Gracias. Es que aquí ya se está haciendo de noche. ¿Cuál es la diferencia entre virus y bacteria? ¿Nos podrías comentar rápidamente? Miren, una diferencia sí clarísima es el tamaño, ¿no? Ok, Los virus son chiquititos. ok. Y la otra diferencia es que el virus, digamos que no tiene de forma todos los componentes para replicarse. O sea, un virus solito no se puede replicar. Un virus a fuerza necesita entrar a una célula de nuestro cuerpo y utiliza el sistema de la célula para replicarse, ¿no? Digamos que son muy listos. Ok. A diferencia de la bacteria tiene todos los componentes como para que se replique ella solita y es una estructura mucho más grande, ¿no? Entonces esa es una diferencia importante, ¿no? El virus a fuerza necesita entrar a una célula nuestra y usa nuestro sistema de replicación de las células para replicarse él, Muy ¿no? inteligente. Muy inteligente el virus. Y la bacteria no. Ok. Esa sería como una diferencia muy clara. Eh, Ambos pueden causar infecciones como de varias partes del cuerpo. La otra cuestión pues es que para matarlos, para el virus necesitamos antivirales y para las bacterias necesitamos antibióticos, ¿no? Por eso hace rato platicábamos Sí. de que un antibiótico pues no le hace nada al virus, ¿no? Al contrario, porque el antibiótico mata la flora bacteriana que Ah, sí. normalmente tenemos y entonces el sistema inmune ahí se debilita y el virus aprovecha, Dice, ¿no? de Para aquí soy. replicarse Y es más que rápido. está muy marcada esa creencia, o Sí. sea, de que infección igual a antibiótico. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo que he pasado por todo este tema de que mi hijo se enfermaba cada rato, este, a veces, o sea, la misma familia me decía, pero ¿cómo no te dieron un antibiótico si mira cómo está el niño? Y luego ya, pues, te regañan a ti, ¿no? Y te dicen de que, ¿cómo es posible? O sea, si dice infección, igual a antibiótico, así como muy marcado, porque supongo que era la creencia de antes, ¿no? Entonces, Exacto. este, sí, y yo iba y pues les decía a los doctores, oiga, pues es que, pues me andan diciendo eso, pues no les anda creyendo. Ellos no son los Así médicos. no es. Sí, 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 sí. y los virus, o sea, por esta misma cuestión que les explico, que tienen que entrar a una célula nuestra para replicarse, a veces se quedan a vivir con nosotros de forma latente. O Ah, sea, a veces nos infectamos por algunos virus y ya se nos quedan, ¿no? Quedan como parte de nuestro sistema. Eso es lo que pasa un poco con la varicela y luego el herpes zóster, ¿no? O ok. sea, nos da varicela, el Ujú, virus se nos queda en ujú, algún ganglio nervioso ujú. y cuando nuestro sistema inmune se debilita, sale en esa región del cuerpo que inerva ese nervio y es donde nos sale el zóster, ¿no? Aquí en el tórax, en la cara, en alguna otra parte. Ok.
escuché también, por ejemplo, que la tifoidea, eso también sucede, o sea, que una vez que te da, como que ya lo tienes, y digo, a mí me dio de muy niña y luego cuando tuve como en adolescencia, que, bueno, en la juventud que estaba en mis época de estudiante y así de la facultad, como que fue mucho el estrés que me volvió a dar, entonces algo me explicaba, no sé Ay, no me si digas eso, verdad o que a no. mí también me dio tifoidea, no. Decían que lo que ya lo tiene, o sea que cuando lo tienes y ya nunca se te quita, nada más que se te activa o no. Y también mucho depende del estrés. Sí es, Sí, ok. la salmonela es la que causa la fiebre tifoidea, la salmonela tifi causa esa enfermedad y sí tiene Ok, esa característica la salmonela, aunque es una bacteria, ¿no? Esta no es virus, esta es bacteria. Ok. Pero sí es ok. común que después de que nos da una infección por esta salmonela pueda quedarse algún tiempo colonizando nuestro intestino grueso. Pero no es para toda la vida, ¿eh? Ah, Eso Ah, sí. bueno. no, ya Ah, bueno, sí, fue. tranquilas. Ya, Ok. ya no lo tengo. Muy bien. Es más, yo ya Me tengo acabas de muchos quitar un nuevos. peso encima. Déjame poder a comer tacos a la calle. Ah, no te creas. Vamos. No es Ah, cierto, No, no, no. no es cierto. pues ve, porque yo aquí no voy a encontrar tacos en la calle, entonces pues te comes por mí. Ay, sí. Oye, Mariana, y como última pregunta, digo, no sé si tengas otra, Katy, pero Sí. la importancia de las Ah, sí, eso. vacunas. Sí. Esto de las vacunas, o sea, hay dos bandos. Hay dos Hay dos bandos bandos. en este mundo maternal. Hay dos bandos, vacunas y antivacunas. ¿Qué nos puedes decir tú como médico especialista? Mira, lo que yo les puedo decir es que yo he visto, o sea, yo he visto morir a niños por enfermedades prevenibles por vacunación. Y eso es algo súper triste y súper frustrante, ¿no? Porque pues, son vidas que se pierden Sí. por enfermedades comunes. Y digamos que la ciencia ha avanzado de tal forma, pues que afortunadamente contamos con las vacunas, ¿no? O sea, hace 30, 40, 50 años los niños se morían de neumonías, de meningitis, ¿no? Eran cosas comunes y ahora son cosas que la verdad vemos cada vez menos. Y la otra cosa que quiero decir es que hay vacunas muy viejas ya, ¿no? Ok. O sea, hay vacunas que ya les tocaron a nuestros papás. Ujú. Ya hay muchos años de experiencia en el uso de estas vacunas y pues digamos que ya las conocemos bien y ya sabemos bien qué pueden causar, o sea, cuáles serían los riesgos y cuáles serían los beneficios, ¿no? Entonces, pues yo soy del bando a favor de las vacunas, obviamente por estas razones, ¿no? Ahora, hay vacunas nuevas que obviamente están estudiadas en ensayos clínicos muy rigurosos eh, y obviamente son cosas que vamos conociendo porque son vacunas nuevas como las de COVID, ¿verdad? Y Ujú. algunas Claro. otras, vacuna de dengue, hay varias nuevas, etcétera. Entonces, bueno, pues para esto sirve la ciencia y para esto están los ensayos clínicos y se van estudiando y sí puede ser, pasó algo con una vacuna que es la vacuna contra el rotavirus, ¿no? O sea, salió una vacuna súper buena para tratar, para evitar el rotavirus en los niños, pero les causaba invaginación intestinal, que es una complicación grave, a un pequeño grupo de niños. La vacuna salió del mercado, ¿no? Se dejó de vender. Ok. Entonces, todo esto está muy bien regulado y pasan estas cosas, ¿no? O sea, salen cosas que al probarlas ya en la población general, ¿no? Nos damos cuenta que puede ser que causan más daño que beneficio, bueno, se retiran, ¿no? Se les Ok. quitan las licencias. Entonces yo creo que en general podemos confiar en las vacunas y, bueno, o sea, para la gran parte de los niños tienen derecho a recibirlas. Idealmente yo recomiendo que se reciban. Y claro, para las vacunas nuevas, pues aquí podemos esperar a lo mejor para ver que los ensayos clínicos muestren que son seguras y que todo va en orden. Y cuando estén aprobadas, pues usarlas con confianza, ¿no? Eso sería lo que yo diría. Toda esta cuestión del autismo generado por las vacunas, pues ya también está demostrado que no fue así como se reportó hace algunos años, ¿no? Eh, entonces yo sí invitaría a todas las mamis a que consideraran prevenir estas infecciones graves en sus hijos, ¿no?
y que por amor a ellos aplicaran este tipo de biológicos que salvan vidas, ¿no? Esa es la realidad. Claro. Y es Sí, súper totalmente. importante, es que es prevenir antes de lamentar y es una medida que, como le digo a mis hijos, me va a doler, le dije, a lo mejor sí, pero te va a doler una vez y ya después no vas a saber de eso, porque a final de cuentas es eso, es prevención y es cuidar pues a lo que más quieres, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante. Mariana, te extendemos la invitación para que ahorita si quieres decir algo, quieres comentar algo que se nos haya pasado, digo, porque nosotros aquí nos llevamos y nos vamos y nos sale una cosa y luego andamos en otra y ya andamos con los tacos y ya ves, o sea, así somos. Pero alguna cosa que digas, ¿sabes qué? Me gustaría también compartir con ustedes, nos faltó esto, que quieras comentar, te dejamos sala abierta. No, pues muchas gracias por el foro. O sea, creo que estos foros son cada vez más necesarios para poder compartir, ¿no? Creo que hacer comunidad es algo súper bonito y súper importante. Entonces, les aplaudo esta iniciativa. Mm. Y bueno, yo solo les diría a las mamis que busquen pediatras certificados, busquen pediatras buenos, ¿no? Si algo no checa con lo que les está diciendo el pediatra, pues busquen una segunda opinión. Es deseable que eso pase. Y porque obviamente la salud de los niños es algo muy importante que todos debemos de cuidar, ¿no? O sea, las mamás y la sociedad en general. Sí, Los niños son los hombres del mañana y obviamente queremos que ellos estén sanos, fuertes, felices, realizados, ¿no? Porque pienso que solo así vamos a poder tener un mundo mejor, ¿no? En la medida en que nos esforcemos por tener infancias mejores en todos los sentidos, ¿no? sí. Ay, me pusiste la piel chinita. Sí, definitivamente ese siempre es como nuestro estandarte. Estamos muy agradecidas de verdad de que hayas podido estar con nosotros y con toda esta comunidad bonita que estamos formando. Y pues bueno, nada más, Mariana, ¿dónde te podemos encontrar? Tú radicas en León, Guanajuato. ¿Dónde te podemos encontrar? Como quiera vamos a poner tus redes, pero si nos quieres decir algo sobre cómo encontrarte, estaría genial. Sí, tengo mi consultorio aquí en León, Guanajuato, y lo encuentran como Te Cuido. Eh, y qué más? Pues estoy dando consultas virtuales también, entonces si alguien fuera de León, en México o en Canadá o en alguna otra parte quisiera alguna asesoría o alguna consulta virtual, con gusto podemos hacerla y agendarla. ¿Y qué más? Y, ajá, entonces me encuentran como Te Cuido, doctora Mariana, en Instagram y en Facebook se llama Pediatría e Infectología. Perfecto, muchas gracias. Como quiera, vamos a poner aquí todas tus redes para que no se les vaya a ir porque se les olvidó o que no hayan anotado. Aquí las vamos a dejar abajito. Las voy a tratar de poner aquí también en el video. Y como dice Maite, realmente nosotros te agradecemos por darnos la oportunidad de compartir contigo este espacio, de que tú nos hayas proporcionado tu conocimiento, que realmente es admirable. Gracias por hacerte cargo de esas vidas tan importantes para nosotros y dejarnos a nosotros como mamis tranquilas. La verdad es que he recibido de ti puras cosas súper lindas y la gente me dice cosas súper lindas de ti. Entonces, esa retroalimentación, la verdad es que por favor búsquenla, una persona súper experta, súper amorosa y que tiene los brazos abiertos para cualquier detalle. Ay, muchas Muchísimas gracias. gracias. Si les gustó este video, por favor, compártenlo. Si tienen alguna otra duda, no duden en escribirnos. Ya conocen todas nuestras redes sociales, La Ciencia de Ser Madre, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Spotify, Ah, ¿ya dijiste? Facebook. Ay, no sé. En todo lo que diga La Ciencia de Ser Madre, ahí somos nosotros. Cualquier duda, cualquier aclaración, algo que se nos haya pasado y que quieran consultar, con todo el gusto del mundo, siempre estamos dispuestas a contestarles cualquier cosa. Sí, y te dejamos también aquí la puerta abierta por si quieres regresar algún día, que espero que sí, porque creo que pues una hora no es suficiente, pero bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, con gusto nos vemos por aquí en otro podcast. Perfecto, hasta Bye, luego. bye.